Las botas de Eduardo crujían suavemente sobre las hojas secas caídas mientras caminaba por la tranquila extensión de su granja en Vermont. La niebla de la mañana temprano aún se aferraba a los campos, cubriendo los tonos dorados del amanecer con un velo plateado. A sus 70 años, Eduardo se movía con un paso deliberado, los años evidentes en cada paso reflexivo. La granja había sido su hogar durante más de 5 décadas, un sueño compartido estrechamente con Elena, su esposa de 50 años, fallecida hace 3. No tuvieron hijos. Al acercarse a la modesta casa de campo, un marcado contraste con los extensos campos que la bordeaban, Eduardo se detuvo. El aire, normalmente lleno del aroma de la hierba mojada y la tierra, llevaba una nota diferente esa mañana, un suave y persistente llanto que parecía casi fuera de lugar en la tranquilidad. El ceño de Eduardo se frunció ligeramente mientras seguía el sonido, su corazón acelerándose con una mezcla de preocupación y curiosidad. El llanto lo llevó a su porche delantero, donde un pequeño cesto de mimbre yacía justo más allá de los chirriantes escalones de madera. Dentro, envuelto en una manta azul claro que parecía demasiado delgada para el frío de la mañana, había un bebé. Los ojos de Eduardo se abrieron con sorpresa, sus manos ásperas temblando mientras se inclinaba, cauteloso de no hacer movimientos bruscos que pudieran asustar al pequeño. «Bueno, ¿quién eres tú?», murmuró Eduardo, su voz un susurro ronco mientras levantaba suavemente el borde de la manta. El bebé, al escuchar la calidez en la voz de Eduardo, se calmó un poco, sus grandes ojos mirando hacia la cara arrugada del viejo granjero. Al lado del bebé, Eduardo notó una pequeña nota, crudamente arrancada de un trozo de papel más grande. La recogió, sus dedos luchando ligeramente con la delicada tarea. La nota era simple, casi dolorosamente: «Su nombre es Juan. Por favor, cuídelo». Eduardo miró de nuevo al bebé, a Juan, su mente llena de preguntas. ¿Quién dejaría un bebé aquí? ¿Por qué? Pero al observar el pequeño pecho de Juan subir y bajar con cada pequeño respiro, Eduardo sintió una determinación a sentarse sobre él. Recordó la siempre presente compasión de Elena, su creencia de que siempre se hacía lo correcto si uno simplemente escuchaba con suficiente atención. «Está bien, Juan», dijo Eduardo suavemente, una sonrisa tierna rompiendo su sorpresa inicial. «Vamos adentro. Hace demasiado frío aquí para alguien tan pequeño». Lo llevó adentro, sus pasos ahora apurados con propósito. Al cruzar el umbral de su hogar, Eduardo sintió un cambio dentro de las paredes, como si la casa misma reconociera la importancia de esta nueva presencia. Instaló a Juan en una cama improvisada en la sala de estar, un viejo Moisés que había pertenecido a sus propios hijos, desempolvado pero aún resistente. A medida que el sol subía más alto, lanzando rayos de luz a través de las ventanas, Eduardo hizo un rápido inventario de lo que tenía a mano que podría ser útil para un bebé. Sabía, sin embargo, que necesitaría más, mucho más. Un viaje al pueblo era necesario, algo que no había hecho en bastante tiempo. Pero primero, necesitaba asegurarse de que Juan estuviera cómodo y seguro. Mientras se preparaba para salir, Eduardo echó un último vistazo a Juan, que ahora se había quedado dormido. Un sentido de protección, feroz e inesperado, surgió en el pecho de Eduardo. No estaba seguro de que había traído a Juan a su puerta, ni que les deparaba el futuro a ambos, pero en ese momento, Eduardo sabía una cosa con certeza: haría todo lo que estuviera en su poder para cuidar de este pequeño que había llegado a su vida de manera tan inesperada. Eduardo agarró sus llaves, su abrigo y su sombrero, y salió, cerrando la puerta detrás de él. Mientras arrancaba su camión y bajaba por el camino de grava que llevaba al pueblo, Eduardo sintió un optimismo cauteloso revolviéndose dentro de él. Era la primera vez en 3 años que el peso de la soledad parecía un poco más ligero sobre sus hombros. El pueblo de Brattleboro era lo suficientemente pequeño como para que las noticias viajaran más rápido que el viento. Mientras el viejo camión Ford de Eduardo roncaba por Main Street, unos pocos madrugadores volvían la cabeza, curiosos por la repentina aparición del granjero normalmente recluso. Eduardo aparcó fuera de la tienda general de Thompson, la primera parada en su inesperado recado. Dentro, la cálida campanilla sobre la puerta anunció su entrada, llamando la atención de Sarah Thompson, la dueña de la tienda y una conocida de mucho tiempo. Bueno, si no es Eduardo.
No te vemos aquí a menudo, comentó, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Buenos días, Sara. Tengo una situación un poco inusual, comenzó Eduardo, su voz traicionando un poco de la agitación de la mañana. Oh. Sara se inclinó, su interés despertado mientras se limpiaba las manos en su delantal. Eduardo tomó una profunda respiración. Encontré un bebé dejado en mi puerta esta mañana. Un niño, llamado Juan. Los ojos de Sara se agrandaron con sorpresa, luego se suavizaron al procesar la noticia. Oh, Eduardo, eso es. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Parece que tengo que estarlo, respondió Eduardo, su tono resuelto. Necesito suministros, leche, pañales, lo que creas que un bebé necesita. Sin vacilar, Sara se puso en acción, recogiendo artículos de alrededor de la tienda, fórmula para bebés, biberones, un pequeño paquete de pañales y algunas mantas suaves. Y necesitarás uno de estos, dijo, entregándole un manual básico para bebés, una sonrisa irónica tocando sus labios. Ha pasado un tiempo desde que tus hijos eran tan pequeños. Más que un poco, Eduardo se rió, reconociendo la subestimación mientras colocaba los artículos en el mostrador. Sara cobró los artículos, sus movimientos eficientes pero reflexivos. Sabes, mi hermana aún hace de niñera a tiempo parcial. Podría llamarla para ti. Eso sería útil, Sara. Gracias, Eduardo asintió, agradecido por la oferta y la facilidad de las viejas amistades. Mientras cargaba los suministros en la parte trasera de su camión, no pudo evitar sentir una mezcla de anticipación y energía nerviosa. El viaje de regreso a la granja fue tranquilo, dándole tiempo para pensar en todos los cambios que se avecinaban. Echó un vistazo al manual del bebé en el asiento del pasajero, su portada ostentando un bebé dormido pacíficamente. Eduardo sonrió levemente, esperando que Juan fuera un buen dormilón. Al llegar de nuevo a la granja, Eduardo llevó los suministros adentro y los colocó al lado de la cama improvisada que había creado para Juan. El pequeño aún dormía, ajeno al mundo que lo rodeaba. Eduardo se tomó un momento para observarlo, sintiendo una sensación de protección brotar dentro de él. Preparó un biberón de fórmula con cuidadosa atención a las instrucciones que Sara le había explicado rápidamente en la tienda. Cuando Juan despertó, llorando con el hambre feroz que solo un recién nacido puede reunir, Eduardo estaba listo. Lo levantó suavemente, sintiendo el pequeño peso de él asentarse contra su pecho. Sentado en la vieja mecedora que había pertenecido a Elena, Eduardo alimentó al bebé, sus movimientos torpes pero decididos. A medida que los llantos de Juan disminuían, reemplazados por los suaves sonidos de alimentación contenta, la mente de Eduardo se desvió hacia Elena. Ella habría amado esto, pensó. Siempre había sido la que tenía una capacidad infinita para cuidar y amar, y ahora Eduardo se encontraba canalizando su espíritu mientras miraba el pequeño rostro que dependía completamente de él. Después de que Juan terminara su biberón y volviera a dormirse, Eduardo lo colocó suavemente de nuevo en el Moisés. Salió afuera, tomándose un momento para respirar el aire fresco. La granja, con sus extensos acres y el telón de fondo de las montañas verdes, parecía abrazarlo, asegurándole en silencio que esto era lo correcto. De vuelta adentro, tomó el teléfono y marcó el número que Sara le había dado para su hermana. Organizar ayuda era el siguiente paso lógico, y Eduardo sintió una emoción desconocida por el futuro que se desplegaba. Este no era el retiro tranquilo que había imaginado, pero mientras terminaba la llamada con los arreglos hechos, se dio cuenta de que podría ser algo mejor. Eduardo sabía que el camino por delante sería desafiante, pero mientras se asentaba en la noche, un sentido de propósito echó raíces. Ya no estaba solo, tenía a Juan, y juntos navegarían esta nueva vida. La noche se asentó sobre la granja, las estrellas brillando arriba como si le guiñaran un ojo, al hombre solitario que había encontrado una nueva razón para despertar cada mañana. El sol de la mañana lanzó largas sombras sobre la granja de Eduardo mientras caminaba, Juan anidado cegaramente en una eslinga sobre su pecho. Los ojos curiosos del bebé se movían por todos lados, absorbiendo los vibrantes tonos del día en ciernes. Eduardo, que una vez había recorrido estos caminos solo, ahora tenía la compañía constante del pequeño Juan, cuya presencia traía un vigor renovado a sus rutinas diarias. ¿Ves eso, Juan?
Esas son las gallinas, explicó Eduardo, señalando hacia el gallinero donde una ráfaga de gallinas picoteaban el suelo. La mirada de Juan siguió la mano de Eduardo, y una pequeña risa escapó de él cuando una gallina aleteó torpemente en el aire. Eduardo se rió, no son muy buenas volando, pero nos dan huevos. Mientras continuaban su ronda matutina, Eduardo se tomaba el tiempo para enseñar a Juan sobre cada aspecto de la vida en la granja. Le mostró cómo revisar las cercas en los campos donde pastaban las pocas vacas. Tenemos que asegurarnos de que no haya roturas, explicó, golpeando suavemente la cerca con su mano. Mantiene a las vacas seguras y a salvo. Su próxima parada fue el huerto de vegetales, un mosaico de verdes, rojos y amarillos. Eduardo se arrodilló, cuidando de mantener a Juan apoyado contra él, y arrancó un tomate maduro de la vid. Tomates, dijo, sosteniéndolo para que Juan no viera. Aprenderás a plantar estos la próxima primavera. Se limpió la tierra en sus jeans y dejó que Juan sintiera la piel suave del tomate, observando cómo la cara del bebé se iluminaba con curiosidad. Los días comenzaron a fundirse entre sí, cada uno lleno de pequeñas lecciones y descubrimientos compartidos. Eduardo enseñó a Juan cómo alimentar a las cabras, los suaves sonidos de balidos haciendo que Juan riera y aplaudiera sus pequeñas manos. Revisaron el progreso de los tallos de maíz, altas espigas verdes que se balanceaban en la brisa suave. No solo era Juan quien estaba aprendiendo, Eduardo se encontró viendo su granja con nuevos ojos. Redescubrió la alegría en las tareas simples que se habían vuelto rutinarias con los años. Cada mañana era una nueva aventura, cada tarea una experiencia compartida. La soledad que una vez parecía permear cada rincón de la granja ahora era reemplazada por los encantadores gorjeos y balbuceos de Juan. Las noches se pasaban en la cálida comodidad de la cocina, donde Eduardo intentaba hacer comida casera para bebés con los productos de la granja. Guisantes y zanahorias triturados se convirtieron en los favoritos de Juan, y Eduardo encontraba una inmensa satisfacción al ver a Juan abrir ansiosamente su boca por cada cucharada, su pequeña cara manchada de verde y naranja. A medida que las estaciones cambiaban, también lo hacía su rutina. Eduardo abrigaba a Juan con pequeños suéteres y gorros que Sara había tejido, y veían juntos cómo caía la primera nieve, cubriendo la granja con una manta blanca. Los ojos de Juan se agrandaron ante la vista, y Eduardo se rió, su aliento formando nubes en el aire frío. Eso es nieve, Juan. Significa que casi es Navidad. Con cada día que pasaba, Eduardo sentía un calor en su corazón que no había sentido desde que Elena falleció. La presencia de Juan había llenado el vacío de la casa con risas y amor, haciendo que las largas noches de invierno se sintieran menos abrumadoras. Eduardo comenzó a hablar con Juan sobre Elena, contándole historias de cómo ella amaba la granja y la vida que habían construido juntos. Una fría noche, mientras se sentaban junto a la chimenea, Juan anidado contra el pecho de Eduardo habló suavemente: tu abuela Elena te habría adorado, Juan. Igual que yo. Juan miró a Eduardo con ojos grandes y confiados, y en ese simple, perfecto momento, Eduardo sintió una conexión profunda no solo con el niño que estaba criando, sino también con la esposa que aún extrañaba profundamente. A medida que la tranquilidad de la primavera temprana se asentaba sobre la granja, el inesperado zumbido de un coche lujoso rompiendo la calma matutina tomó a Eduardo por sorpresa. No era frecuente que algo más sofisticado que un camión de reparto llegara por el largo y sinuoso camino de grava hasta su aislada granja. Eduardo se protegió los ojos del brillante sol de la mañana mientras salía al porche, Juan acunado en su cadera. El sedán negro y elegante se detuvo, y un momento después, la puerta del conductor se abrió. Un hombre salió, vestido impecablemente con un traje oscuro que parecía fuera de lugar contra el telón de fondo de la rústica granja. Era de mediana edad, con un toque de gris en las sienes y el paso confiado de alguien acostumbrado a conseguir lo que quería. El agarre de Eduardo sobre Juan se apretó instintivamente mientras el hombre se acercaba. Eduardo Martín, llamó el extraño mientras se acercaba, su voz llevando una mezcla de autoridad y calidez inesperada. Sí, respondió Eduardo cautelosamente, su voz firme a pesar de la confusión que giraba en su mente. ¿Puedo ayudarlo? El hombre se detuvo a unos pocos pies de distancia, su expresión suavizándose al posar sus ojos sobre Juan. Mi nombre es Miguel Hernández.
Entiendo que esto puede ser un choque, y me disculpo por la brusquedad de mi visita, pero creo que soy el padre biológico de Juan. Las palabras quedaron pesadas en el aire, y por un momento, Eduardo sintió como si el suelo bajo él pudiera ceder. El bebé en sus brazos permanecía felizmente ajeno, gorjeando y extendiendo sus manos regordetas hacia el extraño. Yo. ¿Qué le hace pensar eso?, logró decir Eduardo, su voz teñida de un borde protector. Miguel sacó una fotografía de su bolsillo. Se la entregó a Eduardo, quien la tomó con cautela. La foto mostraba a una mujer sosteniendo a un recién nacido, su sonrisa cansada pero radiante. Esa es mi esposa, Ana. Falleció poco después de que nuestro hijo nació. Fue secuestrado del hospital y hemos estado buscándolo desde entonces. Eduardo estudió la foto, la semejanza entre Juan y el bebé innegable. Su corazón se hundió con la realización de lo que esto podría significar, pero no podía negar la evidencia ante él. ¿Cómo nos encontraron?, preguntó Eduardo, su mente corriendo por las implicaciones de esta revelación. Contratamos a un investigador privado después de que la policía se rindió. Nos tomó años, pero finalmente lo rastreamos hasta aquí, a usted, explicó Miguel, su voz cargada de años de esperanza contenida y desesperación. Eduardo sintió una punzada de simpatía por el hombre que estaba frente a él, desgarrado por el dolor inimaginable de perder a un hijo de tal manera. Sin embargo, al mismo tiempo, un sentimiento protector surgió dentro de él por el pequeño que se había convertido en su mundo. Escuche, yo he estado cuidando a Juan. Él es mi hijo ahora. Prometí cuidar de él, dijo Eduardo, las palabras pesadas con emoción. Entiendo cómo debe sentirse, y no puedo imaginar lo difícil que debe ser para usted, dijo Miguel, acercándose un poco más, su mirada nunca dejando a Juan. No quiero llevármelo de un hogar donde es amado. Tal vez haya una manera en la que podamos resolver esto juntos. Eduardo miró a Juan, ajeno a la gravedad de la conversación adulta. Sabía lo que era perder a alguien insustituible, la idea de perder a Juan era insoportable. Tal vez deberíamos sentarnos y hablar, sugirió Eduardo después de un largo momento, señalando hacia el porche. Quiero lo mejor para Juan, pero necesito entender todo. Miguel asintió, una mirada de alivio cruzando brevemente su rostro mientras caminaban de vuelta a la casa. Al acomodarse en las viejas sillas junto a la chimenea, la conversación que comenzó fue la primera de muchas, trazando el delicado camino de formar una nueva clase de familia para Juan. El fuego estaba bajo, emitiendo un suave y reconfortante resplandor que desmentía la tensión de su encuentro. Juan, felizmente ajeno a la gravedad de la conversación, estaba anidado en una cuna cercana, un suave gorjeo rompiendo ocasionalmente el pesado silencio. Eduardo, sé que esto es difícil, comenzó Miguel. Hace 6 años, mi vida se convirtió en una pesadilla de la que he estado tratando de despertar desde entonces. Eduardo se inclinó hacia adelante, sus codos sobre sus rodillas, sus dedos entrelazados fuertemente. Su rostro una máscara de atención cautelosa. Mi esposa, Ana, y yo estábamos extasiados cuando nació Juan. Fue el día más feliz de nuestras vidas, continuó Miguel, sacando una pequeña cartera de cuero gastada de su bolsillo. La abrió, revelando una pulsera de hospital descolorida y una pequeña huella de mano arrugada. Esto era de Juan en el hospital. Tenía solo un día cuando sucedió. La mirada de Eduardo se posó en la pequeña huella de mano, y su corazón se apretó al pensar en un bebé tan pequeño y vulnerable siendo arrebatado de sus padres. No podía imaginar el dolor y el pánico que debieron haber seguido. El día después de que nació Juan, Ana debía ser dada de alta del hospital. Yo había ido a casa para buscar algunas cosas para ella y el bebé. Cuando regresé, encontré la habitación en desorden, Ana inconsciente en el suelo, y Juan. Juan se había ido. La voz de Miguel se quebró, y se detuvo, tomando una respiración profunda antes de continuar. Ana nunca se recuperó. Falleció sin ver a Juan de nuevo. La policía investigó, pero nunca encontraron rastro de él. Después de que la pista se enfrió, contraté investigadores privados, seguí cada pista, cada rumor, por más tenue que fuera. Eduardo permaneció en silencio, procesando la profunda tristeza de la historia de Miguel. Miró a Juan,
durmiendo pacíficamente, inocente de los trágicos eventos que rodeaban su temprana vida. He pasado estos años atormentado por el pensamiento de mi hijo allá afuera, en algún lugar, quizás necesitando de mí, y yo sin poder hacer nada para protegerlo, dijo Miguel, sus ojos nunca dejando la cuna de Juan. Encontrarlo aquí, contigo, es más de lo que esperaba. Eduardo se movió incómodo. El sentimiento protector que tenía por Juan era abrumador, pero al escuchar el dolor en la historia de Miguel, no pudo evitar empatizar. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó Eduardo, su voz baja, una mezcla de cautela y disposición a escuchar evidente en su tono. No quiero simplemente llevarme a Juan lejos de ti, dijo Miguel, inclinándose hacia adelante, sincero. Puedo ver que lo cuidas profundamente. Se ve feliz, saludable. Ha sido su familia, y eso es más de lo que podría haberle dado en estos años. Tal vez haya una manera en que ambos podamos estar en su vida. Eduardo consideró la propuesta de Miguel. La idea de perder a Juan era insoportable, pero negarles la oportunidad de conocer a su padre biológico, especialmente bajo circunstancias tan desgarradoras, también se sentía incorrecto. Tal vez deberíamos empezar despacio, sugirió Eduardo después de un largo silencio. Conocernos mejor. Y que Juan te conozca también, en un entorno familiar. Miguel asintió, alivio visible en su rostro. Me gustaría eso. Solo quiero ser parte de su vida, no importa cuán pequeño sea. Mientras discutían los detalles, la incomodidad inicial dio paso a una relación cautelosa. Acordaron visitas regulares, aumentando gradualmente a medida que Juan se acostumbrara a Miguel. La conversación con Miguel había dejado una tensión palpable en el aire de la vieja casa de campo. Juan, ahora despierto y juguetón en su trona, estaba felizmente ajeno a las complejidades que los adultos estaban navegando. Un suave golpe en la puerta rompió la contemplación de Eduardo. Se levantó, caminó y abrió para encontrar a Miguel de pie allí, con un sobremanila en la mano. Buenos días, Eduardo. Pensé que sería mejor resolver esto lo antes posible, dijo Miguel, ofreciendo un cortés asentimiento mientras entraba. Vamos a hacerlo entonces, respondió Eduardo, su voz firme pero sus manos traicionando un ligero temblor mientras aceptaba el sobre. Se sentaron en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde habían compartido su tumultuosa introducción solo un día antes. Miguel extrajo varios documentos y una pequeña unidad USB del sobre. Estos son los resultados de la prueba de ADN y los registros de nacimiento de Juan, junto con algunas fotos de él en el hospital, explicó Miguel, colocando cada elemento con una precisión que hablaba de muchas noches pasadas organizando y reorganizando la evidencia. Eduardo respiró hondo y comenzó a revisar los papeles. Los resultados de ADN eran claros, mostrando una probabilidad del 99.9% de paternidad para Miguel. Los registros de nacimiento eran igualmente definitivos, listando a Miguel Hernández y Ana Hernández como padres, con la misma fecha de nacimiento que había sido garabateada en la nota dejada con Juan. Es mucho para asimilar, lo sé, dijo Miguel, su voz suavizándose. Solo puedo imaginar cómo te sientes. Eduardo levantó la mirada de los documentos, sus ojos encontrándose con los de Miguel. No se trata solo de cómo me siento. Se trata de Juan. Es demasiado joven para entender todo esto ahora, pero algún día querrá saber. Querrá saber quién es, de dónde viene. Miguel asintió en acuerdo. Por eso estoy aquí. No solo por mí, sino por él. Merece conocer toda su historia. La habitación cayó en silencio, salvo por el suave balbuceo de Juan jugando con sus juguetes. La mirada de Eduardo se desvió hacia el pequeño, que estaba completamente absorbido en su mundo de formas y colores. La decisión que tenía ante él era monumental, no solo para él sino para el futuro de Juan. Después de un momento de pesado silencio, Eduardo habló. Soy su padre en todos los sentidos que han importado estos últimos años. Pero no puedo ignorar la verdad en estos papeles, ni quiero negarle a Juan una parte de su vida que es legítimamente suya. Miguel se inclinó hacia adelante, su expresión sincera. No quiero llevarlo lejos de ti, Eduardo. Tú también eres su papá, en todos los sentidos que cuentan. Tal vez haya una manera en que ambos podamos estar en su vida.
Eduardo consideró esto, el peso de la decisión presionándolo. Tendremos que descubrir cómo se verá eso, para todos nosotros, especialmente para Juan. Por supuesto, acordó rápidamente Miguel. Lo que sea necesario. Estoy aquí para ayudar a que esta transición sea lo más suave posible. Entonces empezaremos con visitas, sugirió Eduardo, su voz más firme ahora, el camino por delante volviéndose ligeramente más claro. Puedes venir, pasar tiempo con él aquí. Veremos cómo va, tomándolo con calma. Eso suena perfecto, respondió Miguel, un alivio cauteloso visible en su postura. Mientras Miguel empaquetaba los documentos, Eduardo observó a Juan, que seguía felizmente ajeno a la gravedad que los rodeaba. No estaba solo en esto, Miguel estaba abordando la situación con una comprensión y respeto que tranquilizaba a Eduardo. Con un plan tentativo en marcha, Miguel se levantó para irse. Te llamaré más tarde en la semana. Podemos establecer una hora para que vengas. Varias semanas habían pasado desde que Miguel golpeó por primera vez en la puerta de Eduardo con la afirmación que sacudió su mundo. Hoy, mientras Eduardo empacaba una pequeña maleta para Juan en preparación para su primera visita a la casa de Miguel en Nueva York, sentía una punzada de nerviosismo. Juan, ahora acostumbrado a las visitas regulares de Miguel a la granja, parecía emocionado por el viaje. Su risa inocente y el alegre balbuceo llenaban la casa mientras Eduardo cerraba la maleta. Parece que estás listo para nuestra gran aventura, dijo Eduardo, sonriendo a Juan, quien aplaudía en respuesta. Justo entonces, el teléfono sonó. Eduardo lo levantó para encontrar a Miguel en la otra línea. Buenos días, Eduardo. Solo quería ver si estás listo para hoy. Estamos casi listos. Juan está deseando el viaje, respondió Eduardo, tratando de mantener su voz ligera a pesar de las mariposas en su estómago. Eso es genial. He preparado todo aquí para que Juan se sienta lo más cómodo posible, le aseguró Miguel. Cuando llegaron al lugar de Miguel en Nueva York, Eduardo se sorprendió por el contraste entre el bullicioso entorno de la ciudad y su tranquilo campo. El apartamento de Miguel era grande y decorado con buen gusto, con un área especial preparada con juguetes y libros para Juan. Bienvenido a nuestro otro hogar, Juan, saludó calurosamente Miguel, levantando a Juan de los brazos de Eduardo. Y tú también, Eduardo. Por favor, siéntete como en casa. Eduardo observó cómo Juan exploraba el nuevo entorno con ojos curiosos. Miguel había hecho su mejor esfuerzo para hacer que el espacio fuera acogedor para Juan, lo cual Eduardo apreciaba. Pasaron el día juntos, Miguel mostrándoles el parque de la ciudad cercano y llevándolos a almorzar a un restaurante familiar. A lo largo del día, Eduardo observó las interacciones entre Miguel y Juan. Había un vínculo innegable formándose, uno que Eduardo había temido que eclipsara su propia relación con Juan. Sin embargo, Miguel fue cuidadoso de incluir a Eduardo en cada actividad, reforzando la idea de ser copadres en lugar de rivales. Esa noche, de vuelta en el apartamento de Miguel, los adultos se sentaron para discutir los pasos legales que estaban a punto de tomar. Miguel había propuesto solicitar la custodia formal con un acuerdo de tutela conjunta que permitiría a Eduardo seguir siendo una figura paterna para Juan. He hablado con mi abogado, y ha preparado un borrador para un acuerdo de tutela. Quiero asegurarme de que tu propio abogado lo revise, Eduardo. No quiero que nada de esto se sienta unilateral, explicó Miguel, entregándole a Eduardo una carpeta que contenía los documentos. Eduardo tomó la carpeta, sintiendo el peso de los papeles como el peso de su responsabilidad compartida. Gracias, Miguel. Haré que mi abogado lo revise. Solo quiero lo mejor para Juan. Y eso es exactamente lo que Juan obtendrá, afirmó Miguel, su tono sincero. Estamos juntos en esto, Eduardo. A medida que el viaje llegaba a su fin, Eduardo sintió un sentido de alivio mezclado con optimismo cauteloso. La visita había ido mejor de lo que había anticipado, y el arreglo formal parecía estar en un terreno justo y equilibrado. El suave zumbido del campo recibió a Eduardo y Juan de vuelta en Vermont con los brazos abiertos. Los vibrantes tonos de los campos ondulantes y el aroma familiar de la tierra después de la lluvia eran un contraste marcado con la bulliciosa ciudad que acababan de visitar.
Mientras Eduardo conducía por el camino de grava familiar que llevaba a su casa, notó la cara de Juan presionada contra la ventana del coche, sus ojos llenos de emoción. Parece que alguien extrañaba la granja, se rió Eduardo, observando la expresión ansiosa de Juan. Sí, casa, casa, exclamó Juan, su pequeña voz llena de alegría. Mientras desempacaban, Eduardo pensó en el nuevo ritmo que tomarían sus vidas. Con los acuerdos legales casi finalizados, Miguel pronto comenzaría sus visitas regulares. La idea todavía era un poco abrumadora, pero Eduardo se sentía más preparado después de su exitoso viaje a Nueva York. A la mañana siguiente, Eduardo y Juan reanudaron sus tareas en la granja. Juan, ahora un poco mayor y más curioso sobre el funcionamiento de la granja, siguió de cerca a Eduardo, imitando sus acciones y haciendo innumerables preguntas. ¿Por qué la vaca come hierba, Eduardo?, preguntó Juan, su ceño fruncido en seria contemplación. Bueno, esa es su comida, igual que nosotros comemos vegetales y carne. La hierba las ayuda a crecer fuertes y nos da leche, explicó Eduardo, sonriendo ante la naturaleza inquisitiva de Juan. Juan asintió pensativamente, aceptando la explicación con un satisfecho ah. A medida que pasaban los días, las responsabilidades diarias de la granja se complementaban con viajes a la ciudad donde Juan comenzó a asistir a un preescolar a tiempo parcial. El primer día de clases fue emocional para Eduardo. Observó a Juan caminar hacia el aula, una pequeña mochila en su diminuta espalda, saludando con una valiente sonrisa. Juan estaba creciendo, dando pasos hacia nuevas experiencias por su cuenta. El preescolar fue una recomendación de Miguel, quien pensó que sería una buena introducción para que Juan socializara con otros niños de su edad. A pesar de sus reservas iniciales sobre el bullicio de la ciudad afectando a Juan, Eduardo vio cuánto disfrutaba Juan interactuando con sus compañeros y cómo compartía ansiosamente sus nuevas experiencias en la granja. Los fines de semana, Miguel visitaba. Su presencia en la granja se estaba volviendo más familiar, no solo para Eduardo sino también para Juan, quien ahora anticipaba con entusiasmo la llegada de su padre. Miguel traía pequeños regalos para Juan, como libros y juguetes, y pasaba horas con él, jugando y caminando por la granja. Un fin de semana, mientras los tres se sentaban a cenar, Eduardo notó la facilidad con la que Juan hablaba sobre su semana, compartiendo abiertamente historias de la escuela y la granja tanto con Eduardo como con Miguel. Entonces, le conté a mi amiga Sara hoy sobre cómo funcionan los tractores. La voz de Juan estaba animada mientras hablaba, sus manos moviéndose emocionadamente. Eso es maravilloso, Juan, respondió Miguel, sus ojos brillando con orgullo. Tal vez la próxima vez que visite, ¿puedes mostrarme los tractores también? Sí, y Eduardo puede ayudarnos. Juan aplaudió con deleite ante el plan. Eduardo observó la interacción, sintiendo una calidez extendiéndose por él. Este arreglo, aunque nacido de circunstancias inesperadas, estaba funcionando. Eran una familia, poco convencional pero unida por su amor por Juan. Sentado en el porche una noche, observando a Juan y Miguel reírse sobre un juego de atrapar en la luz menguante, Eduardo se dio cuenta de que esta nueva vida era exactamente lo que había esperado. Parece que eres todo un campeón de atrapar, Juan, llamó Eduardo, su voz llena de diversión. Juan se detuvo, volviéndose hacia Eduardo con una amplia, dentuda sonrisa. Lo soy, y tú eres el siguiente, Eduardo. Mientras Juan cargaba hacia él, Eduardo se levantó, listo para unirse al juego. Su corazón estaba ligero, sus pasos rápidos, y mientras corría con Juan bajo el vasto cielo abierto, sintió una profunda y duradera gratitud por la familia que se habían convertido. Una fresca mañana de otoño, mientras Eduardo se preparaba para el trabajo del día en la granja, sintió un dolor inesperado y agudo agarrar su pecho. Se sostuvo contra el mostrador de la cocina, tratando de descartarlo como solo una molestia pasajera. Sin embargo, el dolor se intensificó, y la realidad comenzó a establecerse, estaba teniendo un ataque al corazón. Solo y asustado, logró marcar el número de Miguel. Miguel, necesito ayuda, jadeó en el teléfono, su voz tensada por el dolor. Estoy en camino, Eduardo. Aguanta, fue la inmediata respuesta de Miguel, su voz impregnada de urgencia. La rápida acción de Miguel para llamar a una ambulancia y apresurarse desde la ciudad.
Para cuando Miguel llegó, los paramédicos ya estaban atendiendo a Eduardo. Juan, que había estado en casa de un vecino, llegó justo cuando su padre estaba siendo cargado en la ambulancia. Su pequeña cara estaba llena de preocupación mientras Miguel lo recogía, tratando de calmarlo. «Todo va a estar bien, Juan. Los médicos cuidarán bien de Eduardo», le aseguró Miguel, sosteniendo a Juan cerca mientras seguían a la ambulancia al hospital. En el hospital, las horas se arrastraron mientras esperaban noticias. Miguel mantuvo a Juan distraído con libros y juegos, pero su propia preocupación era palpable. Hizo llamadas, informando a los familiares de Eduardo y manejando los arreglos necesarios, todo el tiempo manteniendo un ojo ansioso en Juan. Finalmente, un doctor se acercó a ellos en la sala de espera. «Eduardo está estable», anunció, una suave sonrisa en su rostro. «Tuvo un ataque al corazón leve, pero llegamos a tiempo. Ahora está descansando y pronto podrán verlo». El alivio lavó sobre Miguel, visible en la forma en que sus hombros se relajaron ligeramente. Juan, entendiendo lo suficiente por sus expresiones, preguntó, «¿Podemos ver a Eduardo ahora?» «Sí, pero vamos a darle unos minutos». «Necesita descansar», respondió Miguel, revolviendo el cabello de Juan. Cuando se les permitió ver a Eduardo, Juan corrió a su lado, cuidando de no sacudir la cama. «Eduardo, me asustaste», dijo, su pequeña mano encontrando la de Eduardo. «Lo siento, Juan». «No quería», respondió Eduardo débilmente, logrando una pequeña sonrisa para el niño que se había vuelto tan querido para él. En los siguientes días en el hospital, Miguel fue una presencia constante, brindando apoyo no solo a Juan sino también a Eduardo. Trajo los libros favoritos de Eduardo, organizó la cobertura de la granja y coordinó las visitas de amigos y familiares. Una noche, mientras estaban sentados en la habitación del hospital de Eduardo, Miguel habló con franqueza. «Nunca me di cuenta de cuánto has llegado a significar para nosotros. No eres solo el tutor de Juan, eres familia». Eduardo miró a Miguel, sus ojos reflejando la profundidad de su gratitud. «He llegado a sentir lo mismo, Miguel. Tú y Juan son mi familia también». Este incidente cementó su relación. Mientras Eduardo se recuperaba y finalmente fue dado de alta, el viaje de regreso a la granja fue reflexivo y lleno de conversaciones tranquilas sobre el futuro. Se hicieron planes para un estilo de vida más saludable para Eduardo, y se discutió sobre cómo sería la vida de Juan creciendo con dos padres que se preocupaban profundamente por él. La granja recibió a Eduardo de vuelta con la calidez del final del otoño. La risa de Juan llenaba las habitaciones una vez más, y las visitas de Miguel se hicieron más frecuentes. La experiencia los había acercado a todos, creando una resiliencia en sus relaciones que prometía soportar cualquier desafío que pudiera surgir. Mientras se asentaban en una nueva rutina, Eduardo a menudo observaba a Miguel y Juan, sintiendo un profundo sentido de paz y satisfacción. Mientras el campo de Vermont se encendía con los vibrantes colores del otoño, se hacían preparativos para una celebración como ninguna otra. El 12º cumpleaños de Juan se acercaba, y este año, Miguel había planeado una gran reunión familiar para marcar la ocasión. No era solo una celebración del cumpleaños de Juan, sino también una celebración de la única unidad familiar que se habían convertido. Miguel llegó a la granja unos días antes del evento, su coche cargado con decoraciones, regalos y una variedad de suministros para la fiesta. Juan, que había estado anticipando ansiosamente la celebración, se apresuró a ayudarlo a descargar, charlando emocionadamente sobre sus amigos de la escuela que vendrían. «¿Puedes creer lo grande que se ha puesto?», comentó Miguel a Eduardo mientras observaban a Juan moverse por el patio, organizando el área de juegos con cuidado meticuloso. «Parece que fue ayer cuando corría por ahí con pañales», respondió Eduardo, una sonrisa nostálgica en su rostro. «Has hecho un buen trabajo con él, Miguel». «Lo hemos hecho bien», corrigió suavemente Miguel, dando una palmada en el hombro de Eduardo. «Tienes suerte de tener dos papás que lo aman tanto». El día de la fiesta llegó con un sol brillante y una suave brisa. Familiares y amigos de cerca y de lejos llenaron la granja, atraídos por la cálida atmósfera y la promesa de una tarde llena de risas y buen ánimo. Eduardo y Miguel trabajaron sin problemas juntos, recibiendo a sus invitados, asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos. Mientras los invitados se mezclaban,
Disfrutando del abundante festín dispuesto en largas mesas bajo luces colgantes, Juan se movía entre ellos con facilidad. Su madurez y la calidez genuina que extendía a todos mostraban lo bien que había crecido bajo la guía de sus dos padres. Más tarde, cuando Miguel llamó a todos juntos para el pastel de cumpleaños, Juan se paró entre Eduardo y Miguel, una gran sonrisa extendiéndose por su rostro. El pastel era una torre de confección, adornada con velas que parpadeaban en la suave luz. Antes de cantar, solo quiero decir algo, anunció Juan, su voz firme y confiada. La multitud se tranquilizó, volviendo su atención hacia él. Sé que mi familia podría no parecerse a la de todos los demás, pero tengo mucha suerte por eso. Tengo dos papás que me aman, que me han enseñado mucho sobre la vida, sobre cuidar de los animales y las personas, y sobre ser una buena persona, comenzó Juan, sus ojos moviéndose entre Eduardo y Miguel, quienes miraban, visiblemente emocionados. Eduardo, me has enseñado sobre la fuerza y la perseverancia, sobre cómo arreglar las cosas cuando se rompen y no solo rendirse. Y Miguel, me has mostrado cómo soñar en grande, a ser curioso sobre el mundo más allá de nuestra granja, continuó Juan, su voz llena de gratitud. Solo quiero agradecer a todos aquí por apoyarnos, por ser nuestra familia sin importar qué, concluyó Juan, su voz fuerte y clara. Los aplausos que siguieron fueron sinceros y boisteros. Juan sopló las velas en medio de vítores, y la fiesta continuó con un sentido de unidad y alegría que impregnó la noche. A medida que los últimos invitados se iban y el crepúsculo se asentaba sobre la granja, Eduardo, Miguel y Juan se sentaron en el porche, viendo el día desvanecerse en la noche. Lo hiciste bien hoy, Juan, dijo Eduardo, su voz gruesa de emoción. Sí, chico, realmente lo hiciste, añadió Miguel, revolviendo el cabello de Juan. Juan se inclinó hacia ellos, un suspiro contento escapando de él. Gracias, papás. Estoy muy feliz de que ambos estén aquí. La mañana después de la fiesta de cumpleaños de Juan, la granja estaba tranquila, un marcado contraste con el alegre bullicio del día anterior. Miguel, Eduardo y Juan se sentaron en la mesa de la cocina, una pila de panqueques en el medio, aún calientes de la parrilla. La conversación se dirigió hacia el futuro, un tema que habían tocado muchas veces pero nunca con tanta intención como lo hacían ahora. Juan, te quedan un par de años antes de terminar la escuela secundaria, ¿has pensado más en lo que te gustaría hacer después?, comenzó Miguel. Juan se veía pensativo, un tenedor con panqueque detenido a mitad de camino a su boca. He estado pensando mucho en eso, admitió. Me gusta la granja, y amo a los animales, pero también me gustan mucho mis clases de ciencias, tal vez algo con biología, o ciencias ambientales. Eso suena fantástico, intervino Eduardo, el orgullo evidente en su voz. Tienes una mente aguda para eso, ¿recuerdas cómo rigaste ese alimentador automático para las gallinas? Juan se rió. Sí, eso fue bastante genial. Se volvió hacia Miguel. Pero también quiero aprender más sobre negocios, tal vez podría dirigir un negocio que ayude a las granjas a ser más ecológicas. Los ojos de Miguel se iluminaron ante eso. Esa es una idea brillante, Juan, combinar tu amor por la granja y tu interés en las ciencias y los negocios. Es perfecto. Hay programas que se centran en la gestión ambiental. Puedo ayudarte a buscar esos. La discusión se trasladó a detalles prácticos. Miguel sugirió que visitaran algunas universidades en los próximos meses, aquellas que ofrecieran programas en los campos en los que Juan estaba interesado. Eduardo escuchó, sintiendo una mezcla de emoción y melancolía ante la perspectiva de que Juan creciera y posiblemente se mudara. Mientras limpiaban la mesa, Miguel se volvió hacia Eduardo. Has hecho un trabajo increíble criándolo. Se ha convertido en un joven tan inteligente y cariñoso. Eduardo se limpió las manos en un trapo de cocina, su mirada permaneciendo en Juan que estaba recogiendo sus libros de la escuela. Lo hicimos juntos, corrigió suavemente a Miguel. No podría haber hecho esto sin ti. Ha sido una buena sociedad. Miguel asintió, reconociendo la verdad en las palabras de Eduardo. Lo ha sido, ¿verdad? Y aún no hemos terminado. A medida que avanzaba el día, Eduardo solo en el porche, una taza de café fresca en la mano, observando a Juan y Miguel lanzar una pelota de fútbol en el patio.
Este viaje en el que se habían embarcado, nacido de comienzos inesperados y tumultuosos, los había llevado a un lugar de paz y propósito. Reflexionando sobre los años pasados, Eduardo se dio cuenta de cuánto había crecido también. Desde la soledad que lo había envuelto después de la muerte de Elena hasta la vida rica y plena que ahora llevaba, había aprendido que la familia no siempre se define por la sangre. Se define por el amor, por las elecciones que haces y los compromisos que mantienes. Pensó en el futuro, en ver a Juan irse a la universidad, tal vez comenzando ese negocio ecológico. Imaginó las vacaciones, Juan volviendo a casa, quizás con historias de sus propias aventuras. Y allí, justo a su lado, estaría Miguel, ya no solo el padre biológico o el visitante de fin de semana, sino un verdadero copadre y amigo. Los desafíos que habían enfrentado parecían desvanecerse en el fondo, eclipsados por los éxitos y los momentos de alegría. Eduardo sabía que habría más obstáculos por delante, pero se sentía equipado para enfrentarlos, fortalecido por la familia que habían creado. A medida que el sol comenzaba a ponerse, lanzando largas sombras sobre el patio, Juan y Miguel se dirigieron de vuelta a la casa. Eduardo se levantó, listo para unirse a ellos para la cena, un ritual que había cimentado su vínculo a lo largo de los años. «Oye, Eduardo, ven, te estás perdiendo toda la diversión», llamó Juan, agitándole la mano. Eduardo caminó hacia ellos, su corazón lleno. «Ya voy», respondió, su voz fuerte y clara. Este momento, simple pero profundo, era una instantánea de su vida juntos. Era un testamento de su resiliencia, su amor y su vínculo inquebrantable. Mientras se reunían alrededor de la mesa para cenar, riendo y hablando, Eduardo sintió un abrumador sentido de gratitud. Esta era su herencia, una herencia de amor, perseverancia y un futuro lleno de posibilidades infinitas.